Buenos días, jóvenes. En el video anterior iniciamos con el estudio de la segunda biomolécula orgánica, el segundo macronutriente, específicamente de los lípidos. Y ahí vimos lo que fueron características, vimos lo que fueron las funciones de los lípidos y la clasificación de estos. En esa clasificación nosotros mencionábamos que existen lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Y la característica que nos denota esta clasificación es la presencia o ausencia de los llamados ácidos grasos. Por un lado tenemos a los lípidos saponificables, que en su estructura siempre vamos a encontrar la presencia de estos compuestos, de estos ácidos grasos. Y por otro lado tenemos a los lípidos insaponificables, que carecen de ácidos grasos en la estructura o en su esqueleto. Y esto también nos permite decir cuál de estos dos lípidos lleva a cabo la llamada reacción de saponificación, es decir, la producción de jabón. Y veíamos que los lípidos saponificables, por contener ácidos grasos, son los que llevan a cabo esta reacción de saponificación. Antes de entrar en detalle a ver la clasificación, específicamente ver los lípidos saponificables y por otro lado ver a los lípidos insaponificables, debemos saber qué son los ácidos grasos. Y el video de hoy va a estar dedicado específicamente a saber qué son los ácidos grasos, cómo se lleva a cabo la nomenclatura, cómo se lleva a cabo la numeración de un ácido graso, la misma clasificación de los ácidos grasos. Entonces, debemos saber que los ácidos grasos están formados por una larga cadena hidrocarbonada, es decir, una larga cadena de carbonos e hidrógenos que va a ser de diferente longitud o específicamente de cierto número de carbonos en su estructura o en su esqueleto, predominando esas cadenas de carbonos entre aproximadamente de 12 a 24 carbonos. Esas cadenas hidrocarbonadas van a presentar dos extremos. En uno de ellos vamos a encontrar el grupo funcional que pertenece a los ácidos carboxílicos, específicamente el grupo funcional carboxilo, que viene siendo representado de estas dos formas, donde R nosotros sabemos que es cualquier cadena hidrocarbonada que se une a ese grupo funcional. Por otro lado, el otro extremo de la cadena hidrocarbonada va a presentar un grupo metilo, es decir, un carbono unido a 3 átomos de hidrógeno. Y ese carbono nosotros lo podemos denominar como carbono terminal y puede ser representado por el CH3 o bien puede ser desarrollado de esta forma. Ahora, más adelante veremos que existe la clasificación de los ácidos grasos en saturados e insaturados, y esto va a estar dado porque cada átomo de carbono estará unido al siguiente átomo de carbono, ya sea por un enlace sencillo, carbono-carbono, y ahí entrarán los llamados ácidos grasos saturados, o bien la presencia de un enlace doble, carbono-carbono, que es donde entrarán los ácidos grasos insaturados. Existen diferentes formas de representar lo que es un ácido graso, y esto nosotros lo podemos ver dependiendo de la literatura que nosotros consultemos. A continuación les voy a presentar las 5 formas que ustedes pueden encontrar representado un ácido graso. Como ejemplo vamos a poner al ácido graso llamado ácido láurico. Ese ácido láurico tiene, o la primera forma de representación es mediante la fórmula numérica, y esa fórmula numérica va a estar representada por esta fórmula que dice 12, 2 puntos y enseguida el número 0. ¿Esto qué nos indica? O esta fórmula numérica, ¿qué nos indica? Bueno, el número 12 nos va a indicar el número de carbonos que están presentes en la estructura o en el esqueleto de ese ácido graso. Por otro lado, el número 0 nos indica si existe la presencia de dobles enlaces conocidos como insaturaciones. Como el ácido láurico es un ácido graso saturado,
no presenta dobles enlaces, es decir, presenta puros enlaces sencillos entre carbono y carbono. Por eso su fórmula numérica nos indica 12, 2.0. Enseguida tenemos nosotros la fórmula semidesarrollada. La fórmula semidesarrollada, como anteriormente vimos, en un extremo del ácido graso nosotros vamos a encontrar el grupo funcional carboxilo perteneciente a los ácidos carboxílicos y en el otro extremo vamos a encontrar el grupo metilo. En medio de todo eso vamos a encontrar la llamada cadena hidrocarbonada y esa cadena hidrocarbonada va a estar representada por grupos metilenos, CH2. Nosotros lo primero que debemos checar es que exista en esa cadena hidrocarbonada los 12 átomos de carbono, contando también el átomo de carbono presente en el ácido carboxílico. Entonces, el ácido láurico me dice que tiene en su esqueleto tiene 12 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 átomos de carbono. Y recordemos que cada átomo de carbono presenta la llamada tetravalencia, es decir, tiene que estar unido a 4 enlaces. La fórmula desarrollada de ese mismo ácido graso, del ácido láurico, la tenemos aquí a continuación. Entonces, esto también nos va a ayudar a decir si es un ácido graso saturado o si es un ácido graso insaturado, que más adelante lo vamos a ver específicamente. Pero aprovechando esta representación de la fórmula desarrollada, tenemos por un lado la presencia del grupo funcional en un extremo del grupo funcional carboxilo, por otro lado tenemos en el otro extremo el grupo metilo y en la parte media tenemos los 10 grupos metilenos, es decir, los 10 CH2. Y si podemos observar, entre cada carbono lo que predomina son los enlaces sencillos. Y volvemos a hacer el conteo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 átomos de carbono, perteneciente a lo que es el ácido graso, conocido como ácido láurico. Ahora, otra forma que se puede representar ese mismo ácido graso es mediante una fórmula lineal, es decir, una fórmula un poquito más simplificada. Cada uno de estos vértices representa un átomo de carbono. Carbono que pertenece al grupo funcional carboxilo, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces aquí tenemos la fórmula lineal, que muchas veces ustedes, dependiendo de la literatura que consulten, pueden encontrarlos de estas diferentes fórmulas, pero son las formas que podemos ver representada ese ácido graso, que a fin de cuentas viene siendo exactamente lo mismo. Y tenemos la llamada fórmula simplificada. Esa fórmula simplificada, o la fórmula general de los ácidos grasos, vamos a tener por un lado el grupo funcional del carboxilo, vamos a tener los CH2, entre paréntesis vamos a poner cuántas veces se repite, ¿sí? Y nosotros podemos observar que aquí se repite 10 veces, por eso ponemos CH2 entre paréntesis y el subíndice le ponemos 10, que significa que existen 10 CH2 en esta cadena hidrocarbonada. Y por último, el carbono terminal o el grupo metilo. Si recordamos, cuando vimos las características generales de los lípidos, decíamos que presentan una particularidad que se conoce como carácter anfipático. Y decíamos que anfipático significa anfi, dos, pático, patía, es decir, empatía por dos cosas. En este caso, los ácidos grasos, todos los ácidos grasos presentan el llamado carácter anfipático. Y específicamente en el caso de los lípidos, ese carácter anfipático significa que una parte va a ser hidrofílica, es decir, va a tener afinidad por el agua, y la otra parte va a ser hidrofóbica, es decir, va a tener fobia o va a repeler al agua. En la estructura de un ácido graso, ¿cuál es la parte hidrofílica y cuál es la parte hidrofóbica? Bueno,
El grupo funcional carboxilo va a ser la parte hidrofílica, es decir, la que va a tener afinidad por el agua. Y esto debido a que presenta un grupo OH. Y ese grupo OH va a tener la posibilidad de donar su protón hidrógeno a una molécula de agua. Y por otro lado, a partir del segundo carbono, que es el CH2, es decir, todo el resto de la cadena o la cadena hidrocarbonada, vendrá siendo la parte hidrofóbica, es decir, la parte que va a repeler al agua. Y todos, vuelvo a repetir, los ácidos grasos van a presentar esta particularidad de tener ese carácter anfipático. Por otro lado, ¿cómo podemos enumerar un ácido graso? Bueno, para enumerar un ácido graso vamos a tomar como referencia el grupo funcional carboxilo. Es decir, el carbono que corresponde al grupo funcional carboxilo siempre será mi carbono número 1 y a partir de ahí iniciaré yo con la numeración de ese ácido graso. Este es el grupo funcional carboxilo. Ese grupo funcional carboxilo contiene un carbono. Ese carbono siempre será el carbono número 1 y a partir de ahí empiezo yo con la numeración de mi ácido graso. Por otro lado, existe la llamada nomenclatura omega. La nomenclatura omega utiliza lo que es el alfabeto griego. Y aquí no vamos a tomar en cuenta el carbono del grupo funcional carboxilo. Es decir, este carbono que pertenece al grupo funcional carboxilo no lo vamos a tomar en cuenta para esta numeración. Y vamos a iniciar numerando con el alfabeto griego a partir del segundo carbono. El segundo carbono será mi carbono alfa. El tercer carbono será mi carbono beta y así sucesivamente. Aquí lo importante es saber que siempre existe un inicio y un final. Siempre en cualquier ácido graso, independientemente de la longitud o del número de carbonos que estén presentes en esa cadena hidrocarbonada, siempre el carbono terminal o el carbono metilo, el CH3, siempre será el carbono omega. Y esto de alfa y beta, específicamente las demás literales del alfabeto griego, hasta cierto punto no nos interesan. Nos interesa saber cuál es el carbono alfa, cuál es el carbono beta y siempre saber que el último carbono o el carbono terminal o el carbono del grupo metilo, que es el CH3, siempre será el carbono omega. Estos dos sí son importantes, sobre todo el carbono beta. ¿Por qué? Porque el metabolismo de los lípidos es conocido como beta oxidación. Y más adelante veremos ese metabolismo y veremos por qué es tan importante ese carbono conocido como el carbono beta. Dentro de la clasificación de los ácidos grasos tenemos a los ácidos grasos saturados y a los llamados ácidos grasos insaturados. ¿Qué características tienen los ácidos grasos saturados? Los ácidos grasos saturados en su estructura van a presentar enlaces sencillos, es decir, enlaces carbono-carbono son sencillos y otra característica que tienen es que son sólidos o semisólidos a temperatura ambiente. Por lo regular son de origen animal. Por otro lado, tenemos a los ácidos grasos insaturados, que estos en su estructura van a presentar un doble enlace, una doble ligadura entre carbono y carbono, y cuando solamente presentan una doble ligadura o un doble enlace o una sola insaturación, son conocidos como monoinsaturados. Por otro lado, habrá algunos ácidos grasos insaturados que presenten más de un doble enlace, más de una doble ligadura, más de una insaturación, y esos ácidos grasos insaturados serán conocidos como poliinsaturados. ¿Qué otra característica tienen los ácidos grasos insaturados? Pues bueno, que a temperatura ambiente son líquidos y que normalmente son de origen vegetal.
Como ejemplos de ácidos grasos saturados tenemos estos 6 ácidos grasos saturados: el ácido láurico, el ácido mirístico, el ácido palmítico, el ácido esteárico, el ácido araquídico y el ácido lignocérico. En la segunda columna podemos observar su fórmula numérica, que con anterioridad habíamos visto que el primer numerito me indica el número de carbonos que tiene su estructura o el esqueleto, y el 0 me indica si hay la presencia de dobles enlaces, dobles ligaduras o insaturaciones. En este caso, por ser ácidos grasos saturados, ninguno de ellos presenta dobles ligaduras, dobles enlaces o insaturaciones. Y en la tercera columna podemos observar su fórmula simplificada, donde tenemos, mejor dicho, la presencia del grupo funcional carboxilo, el grupo metilo, que es el carbono terminal, y en medio tenemos los CH2 que se presentan en esa cadena hidrocarbonada. Por ejemplo, el ácido láurico me dice que tiene 12 carbonos en su cadena, no tiene insaturaciones, es un ácido graso saturado, y su fórmula simplificada me indica carbono 1 más 10 carbonos del CH2 son 11 carbonos, más el carbono del CH3. En su estructura tenemos esos 12 carbonos. Por otro lado, tenemos a estos 5 ácidos grasos insaturados, como lo es el ácido graso palmitoleico, el oleico, linoleico, linolénico y el araquidónico. Y a continuación tenemos lo que es la fórmula numérica. Tenemos su clasificación, si es monoinsaturado o si es poliinsaturado. El primero de ellos es el ácido graso insaturado llamado palmitoleico, y tiene una fórmula numérica que dice 16, 1 y luego un triangulito, y enseguida de ese triángulo el número 9. Esta fórmula numérica, ¿qué me indica? Vuelvo a repetir: 16, el número de carbonos que están presentes en su esqueleto o en su estructura. Aquí ya no aparece el número 0, sino aparece el número 1. ¿Eso qué me indica? Que existe una doble ligadura o una insaturación o un doble enlace. Y el triangulito me indica en qué posición, es decir, en qué carbono está esa doble ligadura o ese doble enlace. Específicamente aquí está en el carbono número 9. ¿Cuántas insaturaciones presenta? Una. Por eso se clasifica como monoinsaturado. Y así lo podemos observar en cada uno de los ácidos grasos insaturados que aquí tenemos como ejemplo. Bueno, veíamos con anterioridad la forma que representábamos los ácidos grasos, y vimos también por ahí que los ácidos grasos se pueden clasificar en ácidos grasos saturados y en ácidos grasos insaturados. Vimos por ahí algunos ejemplos en una tabla que anteriormente mencionamos. Para que quede un poquito más claro de por qué se les conoce como ácidos grasos saturados, vamos a tener el ejemplo del ácido láurico, y a lo mejor va a sonar un poquito repetitivo, pero esperemos quede completamente especificado lo que viene siendo un ácido graso saturado y las formas en que se pueden representar esos ácidos grasos saturados. El ácido láurico tiene una fórmula numérica 12.2.0. Si recordamos, el número 12 nos indica el número de carbonos que están presentes en la estructura de ese ácido graso, y el número 0 nos indica si los enlaces carbono-carbono son sencillos o son dobles, específicamente si existe en esa estructura la presencia de dobles enlaces, de dobles ligaduras o lo que conocemos como insaturaciones. Un ácido graso saturado no contiene dobles enlaces, no contiene dobles ligaduras, no contiene insaturaciones. Por lo tanto, en las fórmulas numéricas de todos los ácidos grasos saturados siempre veremos la presencia después de los 2 puntos del número 0. La fórmula simplificada de poder representar ese ácido láurico es esta formulita que tenemos aquí, donde tenemos el grupo funcional carboxilo, tenemos
cuántos metilenos se presentan en esa cadena hidrocarbonada, que en este caso son 10. Y por último tenemos el grupo metilo, que es el carbono terminal de esa cadena hidrocarbonada. Si nosotros queremos tener una fórmula desarrollada, aquí tenemos los 12 carbonos que están presentes y cada átomo de carbono va a estar unido específicamente a 2 hidrógenos. Aprovechando esta fórmula desarrollada, nosotros podemos ver que cada carbono está lleno ¿de qué? Está lleno de átomos de hidrógenos, es decir, está saturado de hidrógenos. De ahí también puede venir el nombre de ácido graso saturado. Otra forma de representar a un ácido graso, ahorita específicamente un ácido graso saturado, tenemos la fórmula semidesarrollada, donde ya vamos uniendo esos hidrógenos, CH3, CH2. Aquí yo coloco cuántos CH2 se repiten. Se repiten 10 veces, se repiten lo que son los grupos metilenos, CH2, que específicamente esto me sirve para denotar la fórmula simplificada. ¿Ok? Y por último tenemos la fórmula lineal, que recordemos que cada uno de los vértices me indica que está la presencia de un carbono y de manera general pues se encuentra implícito la presencia de los hidrógenos. Por otro lado tenemos a los ácidos grasos insaturados y aquí como ejemplo vamos a tener lo que es el ácido palmitoleico. El ácido palmitoleico presenta una fórmula numérica 16, 2.1, un triángulo y el número 9. Esta fórmula numérica, específicamente los ácidos grasos insaturados, ¿qué nos indica? A diferencia de los ácidos grasos saturados donde veíamos o donde siempre vamos a ver la presencia del 0, aquí ya vamos a ver un número. En este caso tenemos 16. Este 16 nos indica el número de carbonos que están presentes en el esqueleto de ese ácido graso. El número 1 ahora nos indica que hay una variación. Hay una variación o específicamente hay una doble ligadura, hay un doble enlace o hay una insaturación. ¿En qué posición va a estar esa insaturación o ese doble enlace? Va a estar en el carbono número 9. Vámonos específicamente a la fórmula semidesarrollada. En la fórmula semidesarrollada nosotros tenemos la presencia del grupo funcional carboxilo en uno de los extremos y en el otro extremo tenemos la presencia del grupo metilo, que con anterioridad habíamos mencionado que son compuestos que se encuentran presentes en la estructura de un ácido graso. Y después tenemos en la parte media tenemos los grupos metilenos o que forman parte de la cadena hidrocarbonada. Si nosotros, como se mencionó anteriormente, para enumerar un ácido graso se tiene que iniciar a partir del carbono que contiene el grupo funcional carboxilo, ese siempre será mi carbono número 1, y a partir de ahí empiezo yo con la numeración del resto de los carbonos. Decimos carbono número 1, carbono número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y aquí específicamente en el carbono número 9 vamos a encontrar la doble ligadura, el doble enlace o la llamada insaturación. Ese carbono va a estar unido al carbono número 10 mediante esa doble ligadura y proseguimos con la numeración: carbono 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Si nosotros vamos a la fórmula desarrollada, si nosotros la comparamos con la fórmula desarrollada de un ácido graso saturado, nosotros mencionábamos que se le llama saturado porque está saturado, los carbonos específicamente están saturados de hidrógenos. En este caso, al presentarse la doble ligadura en el carbono número 9 y número 10, aquí, ¿qué es lo que les hace falta a esos carbonos?
pues ya les hace falta hidrógenos, es decir, ya no están saturados de hidrógenos. Por eso se les llama ácidos grasos insaturados. Tenemos la representación de la forma lineal. Cada vértice representa cada uno de los carbonos, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y en el carbono número 9 al carbono número 10 es donde va a existir la doble ligadura, el doble enlace, 11, 12, 13, 14, 15 y carbono número 16, tal y cual nos lo indica la fórmula numérica. Ahora, para nosotros tener la fórmula simplificada, vámonos a observar la fórmula semidesarrollada. Tenemos primero lo que es el grupo funcional carboxilo, lo tenemos aquí de este lado. ¿Cuántos CH2 o grupos metilenos existen antes de que venga o aparezca la doble ligadura? Pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 CH2. Entonces ponemos CH2 entre paréntesis y ponemos 7 veces. Posteriormente viene el carbono número 9 y el carbono número 10, que es donde existe la doble ligadura, el doble enlace. Y después en el carbono 11, 12, 13, 14 y 15 existen 5 grupos metilenos, por lo tanto ponemos CH2 y entre paréntesis 5 y ponemos de manera terminal el grupo metilo. Ya es así como nosotros obtenemos nuestra fórmula simplificada. Ahora bien, si ustedes recuerdan, habíamos mencionado que los ácidos grasos presentan también la llamada nomenclatura omega. Y siendo específicos, quienes presentan la nomenclatura omega son los ácidos grasos insaturados. Alguna vez hemos escuchado hablar de omega 3, omega 6, omega 7, omega 9. ¿Cómo podemos determinar qué tipo de omega es este ácido graso, específicamente el ácido palmitoleico? Yo les mencioné que la nomenclatura omega me dice que siempre, independientemente de la longitud que tenga la cadena hidrocarbonada, este último carbono, el carbono del grupo metilo o el carbono terminal, el CH3, ese siempre va a ser el carbono omega. Y a partir de aquí, es decir, yo me voy a regresar, voy a empezar a contar y voy a decir en qué carbono inicia la doble ligadura para la nomenclatura omega. Vuelvo a repetir y aclaro. Entonces, este es el carbono terminal, este es el carbono omega. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el carbono número 7 de la nomenclatura omega aparece la doble ligadura. Por lo tanto, yo puedo decir que el ácido palmitoleico es un omega 7. Y esa es la forma que yo puedo clasificar a los ácidos grasos insaturados utilizando la nomenclatura omega. Bueno, jóvenes, esto es el video del día de hoy. Espero haya quedado claro y si no, ustedes ya saben, todas las dudas, todos los comentarios, por favor, en la barra de comentarios del canal. Suscríbanse al canal, denle like al video y nos estamos viendo pronto. Saludos y que